mi anterior visita. Así que muchas gracias. Una universidad en la que, por cierto, me siento como en casa, incluso paseando por el campus que tenéis, a veces hasta incluso mejor que en casa. Asimismo, no quisiera olvidarme de agradecer a José María Oterino, que me han comunicado que ya se ha jubilado, y a Eduardo Aracil, de la Biblioteca de Económicas, toda su ayuda en mi anterior visita para consultar la maravillosa biblioteca y el archivo de Bernácer, y por su labor de custodia de ese legado. Y por último, gracias a todos los presentes y mi más sincera enhorabuena a los alumnos premiados, porque estoy seguro de que este premio será solo el comienzo de una carrera formidable. Bueno, mi intención hoy es hacer quizás un poco ambicioso, pero vamos a intentar hacer un rápido recorrido, un rápido repaso por la historia del pensamiento económico, pero lo vamos a hacer reivindicando una tradición continental que a menudo ha sido olvidada y que ha sido eclipsada por la tradición anglosajona, que, como en muchos otros campos, quizá acabó imponiéndose de una forma un tanto injusta. Y creo que esta actitud, a la luz de los acontecimientos y como veremos más adelante, conviene como mínimo repensarla o replantearla. Y dentro de esa tradición continental que venimos a reivindicar, tienen un fuerte peso sus raíces españolas. Desde la Escuela de Salamanca, como pioneros, hasta la genialidad heterodoxa de nuestro querido Germán Bernácer. Y aunque me centraré principalmente en estos dos protagonistas, el salmantino y el alicantino, en este camino nos han guiado otros grandes maestros que supieron ver más allá y que me gustaría citar algunos a modo de ejemplo, como Juan Velarde, que nos enseñó que nuestra economía no es una copia mala, una copia barata de la de ningún otro sitio, sino una tradición con identidad propia, o Ramón Carande, que nos dio el rigor histórico para entenderla, o Pedro Sbarz y sus discípulos, que han mantenido viva la tan necesaria llama del análisis crítico de la economía. Y me gustaría aclarar también que no me mueve un afán chauvinista o patriótico, especialmente, sino una convicción puramente académica, que es la de que tenemos una deuda intelectual con estos pensadores que debemos honrar, que debemos cuidar y que, sobre todo, creo, debemos aprovechar, que es exactamente lo que hace esta universidad y esta cátedra con la figura de Bernácer. No tratarlo simplemente como un recuerdo, sino una herramienta para entender mejor nuestro presente. Vamos con el viaje. Intentaré ser breve, por eso me lo he traído todo muy esquematizado. Cuando hablo de pensamiento económico, a mí siempre me gusta, tengo la manía de comenzar por el principio, ¿no? Y el principio es la Grecia antigua y sus grandes filósofos. Empezando por los tristemente olvidados y perdidos presocráticos, quienes tuvieron intuiciones económicas sorprendentes, como Hesíodo y sus poemas sobre la escasez, como Heráclito y su idea del cambio, o como Demócrito y su egoísmo generoso. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de esa dupla, Platón y Aristóteles, que para historiadores del pensamiento como Spiegel o como Rothbard va a suponer la primera gran división en la historia de las ideas económicas, incluso políticas, ¿no? Platón podría representar, el lado más espartano, un lado militarista, comunal y anticomercial, y mientras que Aristóteles, con unos cuantos matices, estaría más cerca de una Atenas que quizá ligamos a la democracia, al comercio y a la propiedad privada. Y casi todos los pensadores de la historia del pensamiento económico, y me atrevería a decir incluso que casi todas las personas, nos dividimos realmente en esos dos grupos. Aquellos que tienen un corazón platónico y que por tanto creen que los individuos no pueden valerse por sí mismos y que necesitan una guía en forma de gobernante o de dictador filósofo, y aquellos que albergan o que albergamos un corazón más bien aristotélico y que confían que las personas en libertad tienden a alcanzar metas cooperando entre sí. La caída del Imperio Romano nos llevó a unos siglos más bien platónicos, de orden vertical, pero fue Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, quien rescata a Aristóteles siguiendo las enseñanzas del bereber San Agustín de Hipona, que San Agustín fue una rara avis entre los padres de la Iglesia, ya que en los siglos III y IV ya había vuelto claramente a Aristóteles y había teorizado para librar al comerciante de esa especie de halo de pecado que aún muchos intentan dibujarles, ¿no? Por su parte, Santo Tomás vuelve a Aristóteles muchos siglos después, gracias a los copistas musulmanes y judíos que conservaron los escritos clásicos. Santo Tomás, el Aquinate, propuso además un método, el escolástico, que, acorde a su firme intención de unificar
fe y ciencia, o al menos esa era su intención, pues representa de algún modo una puerta a un pensamiento, vamos a decir, más racional, incluso más científico. Y desde ahí, desde Santo Tomás, es como llegamos, hemos hecho unos cuantos siglos ya, a nuestros primeros protagonistas de hoy, que son los escolásticos salmantinos. Precisamente este año conmemoramos el 5º centenario, al cumplirse 500 años de esa llegada simbólica de Francisco de Vitoria a la cátedra de prima de la Universidad de Salamanca en 1526. Y supongo que todos los conoceréis, pero bueno, la Escuela Salamanca o Escolástica Hispana Tardía fue básicamente un grupo de teólogos españoles de los siglos XVI y XVII, que a nivel económico por lo menos fueron rescatados del olvido por José Larraz en 1943, por Marjorie Grice Hutchinson en 1952 y también póstumamente habló largo y tendido de ellos Schumpeter en su obra de pensamiento económico póstuma del año 1954. Y estos teólogos fueron capaces de tener unas intuiciones económicas y extraeconómicas absolutamente extraordinarias desde mi punto de vista. Llevaron ese tomismo y ese método escolástico de Santo Tomás a su mayor grado de refinamiento, rescatando la tradición y dando la bienvenida a lo mejor de la modernidad. Y entre sus aportaciones extraeconómicas podríamos detenernos en el ius gentium, el origen de los modernos derechos humanos, con ese papel fundamental en la controversia de Valladolid y en la defensa de los derechos de los indios americanos de Domingo de Soto, que por cierto también fue figura clave en el Concilio de Trento, en la Reforma Católica. Convendría de igual modo, y especialmente en los tiempos que corren, un estudio exhaustivo de esos escritos sobre la guerra justa, cuyas enseñanzas probablemente nos evitarían muchos problemas de los que sufrimos en el mundo hoy en día. Y podríamos hablar también sobre la resistencia a la tiranía en los escritos de Juan de Mariana o en los de Suárez, que fue para muchos un claro precursor de John Locke. También nos daría, por ejemplo, pie a tratar la disputa de la gracia y esa búsqueda de Luis de Molina para cohesionar libre albedrío y el determinismo religioso, y que supuso el primer gran cisma entre los pensadores de la Escuela de Salamanca, entre los dominicos y los jesuitas. Los jesuitas asumieron esa parte del molinismo de Luis de Molina. Y esto evidentemente tuvo mucha importancia en teología, pero yo creo que también tiene importancia a su manera para llegar a entender la economía como lo que es la ciencia del actuar humano. Y aquí se abriría toda una discusión en torno a la relación entre protestantismo, catolicismo y capitalismo, que nos llevaría quizá en otra ocasión a revisar esa célebre obra de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y por último, y aquí trazo un paralelismo con nuestro querido y admirado Bernácer, físico de formación, los salmantinos fueron también pioneros en las ciencias exactas. Y no solo participaron por sus conocimientos matemáticos en ese paso del calendario juliano al calendario gregoriano, sino lo más llamativo de todo es que Domingo de Soto fue el primero en enunciar la ley de la caída libre de los cuerpos, que daría paso a la ley de la gravitación universal. Y esto parece muy sorprendente, pero es real. Domingo de Soto se adelantó a Galileo y a Newton en sus comentarios a Aristóteles, describiendo la aceleración uniforme. Y de hecho esto está perfectamente documentado, sobre todo la influencia escolástica desde París, que ambos, Galileo y Newton, tuvieron en su formación. Pero bueno, esto es más bien curiosidad y yo creo que hoy debemos centrarnos en sus contribuciones económicas. Y a este respecto me gustaría transmitir una idea que ya compartí hace unos meses en un estupendo congreso que se hizo entre todas las universidades de Salamanca para conmemorar esos 5 siglos de escuela. Y la idea que dije allí, que reitero hoy, es que la inmensa mayoría de los problemas económicos y muchos extraeconómicos que nos aquejan hoy en día serían solucionables total o por lo menos parcialmente si recordásemos y aplicásemos las enseñanzas de la escolástica salmantina. Y es que en nuestros días esa fatal arrogancia de la que ya nos advertía Hayek hace décadas, que es básicamente el engreimiento de la razón frente a la humildad intelectual socrático-aristotélica, pues la vemos plasmada perfectamente en un mundo académico inundado de papers un tanto vacíos de contenido, pero eso sí repletos de modelos econométricos, y podéis creerme porque yo me especialicé en economía cuantitativa. Y en una sociedad en la que el ritmo lo marca el endiosamiento de las ciencias exactas, la tecnología, lo superfluo y la inmediatez. Y en esa sociedad del espectáculo, que dijera Vargas Llosa, es esencial, creo, volver la vista atrás.
y, de paso, insistir y reivindicar en esta tradición continental frente a la anglosajona, que ha sido la dominante especialmente, pero no solo, en la ciencia económica. Una ciencia económica donde las contribuciones de Cantillon o de Turgot, o previamente de la Escuela de Salamanca, desde mi punto de vista se adelantaron en tiempo, acierto y brillantez a la de autores como Adam Smith. Y quizá, como se debatió en aquel congreso, los escolásticos salmantinos no pueden ser considerados economistas, como tal, es cierto, pero si consideramos a Adam Smith como tal, también lo son desde luego Cantillon y Turgot, de esta tradición continental. Y en cualquier caso, creo que la ciencia económica, como ya pusieron de manifiesto Schumpeter o Marjorie Gray Hutchinson, tiene su origen en los pensadores del siglo de oro español, y yo creo que esto es algo que no nos debemos cansar de reivindicar. En este sentido, los salmantinos son el antídoto a algunos grandes errores de Adam Smith y de los pensadores o de los economistas clásicos. Por ejemplo, frente a la teoría objetiva del valor, que daría lugar a las teorías del valor-trabajo de Ricardo y de Marx, los escolásticos ya intuyeron una teoría subjetiva del valor que se oponía a la idea de que los costes de producción determinaran el precio de los bienes. Y hubo que esperar hasta la comúnmente conocida como Revolución Marginalista de 1871 para superar ese error y volver a considerar acertadamente, como ya habían apuntado nuestros escolásticos siglos antes, que el foco debe estar en el consumidor y no en el productor, y que el valor se genera en el momento del intercambio a partir de las valoraciones de las partes, y que de ahí se traslada vía precios por la cadena de producción en sentido justamente contrario al marcado por los clásicos. Es decir, en palabras llanas, el valor de los productos es el que determina el valor de los factores y no al revés. Y esto lo tenían muchísimo más claro Diego de Covarrubias y los escolásticos españoles que la inmensa mayoría de los economistas de siglos posteriores, incluso que muchos economistas académicos y especialmente políticos de nuestros días. Y, por tanto, creo que se hace necesario, como venimos diciendo, echar la vista atrás. También es de sobra conocido que los escolásticos fueron los primeros en proponer una teoría cuantitativa del dinero, al ser testigos de los nefastos efectos inflacionarios de la afluencia de metales preciosos venidos desde América, que sucedieron en Castilla especialmente, y estas contribuciones monetarias influyeron en los trabajos ya clásicos, como el de Hamilton sobre la revolución de los precios, y en las teorías de Fisher y de Wicksell, que aunque ya son superadas, pues se basan en ciertas nociones que son ciertas y básicas y que tienen origen salmantino, y que de nuevo, creo, nos convendría aplicar hoy de forma urgente para no caer de nuevo en los mismos errores de política monetaria que tantas veces, y como sucedió en el 2008, han llevado irremediablemente al desastre. Y me refiero especialmente a la idea que también refleja Martín de Azpilcueta, el doctor Navarro, según la cual un crecimiento en la masa monetaria genera, ceteris paribus, una disminución en el poder adquisitivo de la unidad monetaria, lo que comúnmente conocemos como inflación. También fue muy importante su defensa de otros asuntos, como la defensa del libre comercio, de la propiedad privada, aunque hay que recordar que la Escuela de Salamanca no es una unidad doctrinal perfecta. Dentro de estos autores, por ejemplo, Tomás de Mercado era en este sentido más bien arbitrista, o sea, mercantilista a la española. De igual manera fueron muy interesantes sus intuiciones sobre el concepto de competencia. Ellos empleaban el término concurrentium, concurrencia, una idea que yo creo que es fundamental también para entender debates mucho más modernos como el de Schumpeter y Kirchner sobre la innovación y la rivalidad empresarial. Y de paso, vamos a decirlo, una crítica a los modelos de competencia perfecta actuales que todos conocemos bien y en los cuales, paradójicamente, no hay ninguna competencia. Otros aportes los encontramos en la teoría del cambio de la paridad del poder adquisitivo, en las reflexiones sobre las teorías bancarias, por ejemplo, de Sarabia de la Calle, o en la de tributación y envilecimiento de la moneda del padre Juan de Mariana. Y al final de este resumen súper rápido que hoy he reproducido, lancé una idea en Salamanca, no exenta de polémica, por cierto, en la que decía que quizá en los textos antiguos de aquella universidad, en la biblioteca maravillosa de la Universidad de Salamanca, había enseñanzas más valiosas que en muchos de los manuales de economía que utilizamos en las clases. Y yo, yendo al despacho de Bernácer, no pude evitar que quizá suceda exactamente lo mismo allí. Pero vamos a retomar el viaje, que creo que nos quedan algunos siglos todavía. Perdón. Mientras esa línea anglosajona empezó más bien a obsesionarse por el equilibrio estático y los costes de producción, la llama de Salamanca viajó por Europa. Pasó por la Francia de Cantillon y de Turgot, caló en los fisiócratas y en la lucidez de Jean-Baptiste Say, de quien hablaremos en su momento, hasta llegar finalmente a la Viena de finales del siglo XIX. Y allí se mantuvo viva una visión de la economía
desde mi punto de vista, mucho más dinámica e incluso más moderna que la que hoy domina en algunos de esos manuales. Karl Menger y su discípulo Eugen von Bäverk propusieron una teoría del valor y del capital que, sin saberlo plenamente en aquel momento, se asentaba sobre los mismos principios salmantinos que acabamos de repasar. Y según sus aportaciones, si entendemos que el mercado no es una foto fija, sino que es un proceso dinámico, con una estructura productiva dividida en etapas y que requieren tiempo, el tipo de interés cambia completamente de naturaleza. Ya no es solo el precio en un modelo de oferta y demanda, sino el precio más importante de todos. Es la señal que coordina el presente con el futuro, en definitiva la señal que coordina el tiempo. Y aquí es donde mi propio camino se cruza con nuestro segundo protagonista de hoy, porque mi tesis doctoral se centra precisamente en von Bäverk y en el escurridizo problema del interés del capital, y buscando respuestas a ese enigma, tratando de entender las diferentes teorías sobre el interés a lo largo de la historia, fue como descubrí a Hermann Bernather. Von Bäverk y sus discípulos consideran que la tasa o tipo de interés es el precio de mercado de los bienes futuros en función de los bienes, de los bienes presentes en función de los bienes futuros, y que viene determinada por la tasa social de preferencia temporal, es decir, la preferencia de los agentes por el ahorro, por el consumo en cada momento. En la tradición mengeriana, la oferta y la demanda de dinero determinan su poder adquisitivo, mientras que la oferta y demanda de bienes presentes y bienes futuros es la que determina el tipo de interés. Todo ello se sustenta en una teoría del valor y del capital que aparece sistematizada en la obra de von Bäverk, Teoría positiva del capital, de 1889, y en la que termina mostrando su propia teoría del interés, a la que él mismo denomina teoría del agio. Pero previamente, von Bäverk había hecho un exhaustivo repaso histórico sobre la usura y el interés que le llevó a estudiar las explicaciones, todas las explicaciones a este respecto desde Mesopotamia hasta su época. Y ese mismo recorrido hicimos nosotros, clasificando todas las teorías en una taxonomía von Bäverkiana en la que no faltan las teorías de la productividad, las teorías socialistas de la explotación o la de la fructificación de Turgot. Y de eso trata, como digo, mi tesis doctoral. Pero en su parte final, en esta tesis, creíamos necesario estudiar la influencia que tuvo von Bäverk en los teóricos del interés del siglo XX. Wicksell, Fischer, Keynes, Friedman, Mises. Nos dimos cuenta de que efectivamente von Bäverk influyó en mayor o menor medida, y en una dirección o en otra, pero influyó en todos ellos. Y durante ese proceso me encontré con un bonito libro azul que me he traído conmigo. En una de las infinitas búsquedas que hice pues, en Dialnet, en Google Scholar, topé con una reedición de la Universidad de Alicante del manuscrito llamado Interés del capital, el problema de sus orígenes, de un tal Hermann Bernather. El título, Interés del capital, el problema de sus orígenes, pues desde luego prometía, de modo que me compré el libro sin tener idea de lo que me iba a encontrar dentro ni de quién era ese tal Bernather. Y pronto tenía en mis manos esta edición de la biblioteca Hermann Bernather, y nada más abrirlo, con una página al azar, que ahora sí he seleccionado, aparecía el nombre de von Bäverk, ¿no? Entonces no podéis imaginaros la sensación que tuve del descubrimiento, ¿no? Y efectivamente aquello fue un gran descubrimiento. Devoré aquel libro y por supuesto encargué todos los demás. Ya me había adentrado en el viaje sin retorno al mundo bernaceriano y resultó que Bernather fue probablemente el primer español en estudiar en profundidad a von Bäverk. Gracias precisamente a su don de lenguas y a través de una edición francesa de aquella Historia y crítica de las teorías del interés de 1884, precisamente la obra en la que von Bäverk hace su recorrido histórico y crítico por todas las doctrinas del interés y de la usura, que era el punto de inicio de mi tesis, ¿no? Sabemos que Bernather descubre a von Bäverk entre la publicación de Sociedad y Felicidad en 1916 y este segundo libro, Interés del capital, de 1925, básicamente porque él mismo reconoce sus cambios de opinión propiciados por el descubrimiento de von Bäverk y a través de von Bäverk, o gracias a él, de otro hombre imprescindible que ya hemos mencionado en la tradición continental, como es el de Turgot. Y Bernather alaba muchas de las aportaciones de von Bäverk y asume parte de esa taxonomía del interés de la que hablábamos, pero a nivel teórico es también bastante crítico con el austriaco. Considera, creo que no sin razón, que las críticas que von Bäverk hace a Turgot son demasiado severas y plantea, además, Bernather una teoría propia absolutamente revolucionaria, basándose en Turgot y en Henry George, ambos exponentes de la teoría de la fructificación, en las que también englobamos al propio Bernather. Bernather señala que el origen del interés está en el sector de renta fija y propuso directamente su eliminación
para evitar ineficiencias económicas. Esto, desde luego, no lo ha dicho nadie más que Bernather. De esta relación intelectual entre Alicantino y Bombaber aún queda mucho por explorar. Ya hemos publicado algunas cosas y, si todo va bien, seguiremos haciéndolo en el futuro. Reitero mi agradecimiento a esta cátedra por todo el apoyo que estoy recibiendo en ese sentido. Del resto de aportaciones teóricas de Bernather, que son muchas, probablemente sabéis vosotros ya mucho más que yo, pero no me puedo resistir, y menos aún en un recorrido que pone en valor la tradición continental frente a la anglosajona, la trascendencia que sus ideas tuvieron en la macroeconomía y especialmente la influencia que tuvo en Keynes, o Keynes, como prefiráis. La importancia de Bernather en la macroeconomía creo que quedó fuera de toda duda desde que Robertson lo alabara públicamente y lo diera a conocer entre la comunidad científica internacional, pero la discusión sobre su influencia en Keynes es mucho más acalorada. Hay mucho escrito al respecto, por ejemplo, sobre la ocasión en la que Keynes vino a España a dar una conferencia en Madrid en 1930, concretamente en la residencia de estudiantes de la Institución Libre de Enseñanza, y al parecer, después de esa charla, le presentan o conoce o reconoce a Bernather, y Keynes, emocionado, reaccionó efusivamente, abrazándole y llamándole maestro, maestro, ¿no? Eso contaba por lo menos el profesor José Piera Laura, que estaba presente, como recoge Sánchez Monllor en su estupenda biografía de Bernather, que también ha editado esta casa. Y es de suponer que Keynes se refiriera a la teoría de las disponibilidades, publicada en 1922 y que Bernather se encargó de distribuir, y fue publicada 13 años antes de que viera la luz la teoría general del de Cambridge, aunque Keynes jamás citó por escrito el trabajo de Bernather. El profesor José Villacís, al que también conocéis muy bien, es mucho más crítico y mucho más rotundo. Considera directamente, en su libro El origen de la macroeconomía en España, que Keynes copió, y copió mal, a Bernather, y que de ahí radican buena parte de sus inconsistencias. Yo no sé hasta qué punto esto es cierto, pero en un personaje como Keynes yo personalmente no lo descartaría. No ya por su truculenta vida personal, sino porque protagonizó otras situaciones desde mi punto de vista muy parecidas. Por ejemplo, con Wicksell le pasó exactamente lo mismo. Quizá en este caso por motivos idiomáticos, el inglés entendió bastante parcialmente la teoría del interés wickseliana y su separación entre tasa natural de interés y tasa de interés monetaria. Tampoco estoy muy seguro de que llegara nunca a entender las concepciones del ciclo austriacas o las objeciones hayekianas. Pero el ejemplo más claro de todo lo encontramos en su crítica a la ley de Say, o Say. Decimos Say, pero el nombre era francés. Fijaos si los anglosajones imperaron, Jean-Baptiste, más o menos, y lo llamamos Say en inglés. En todo caso, Say, pero bueno. Todos hemos estudiado la famosa ley de los mercados o directamente la ley de Say, según la cual la oferta crea su propia demanda. El problemilla es que Say nunca dijo eso. Jamás dijo eso. Keynes puso esa idea en boca de Say para criticarlo en un ejemplo, de mi punto de vista, un tanto grosero de falacia de hombre de paja, tal y como recoge Mark Blau en Teoría Económica en Retrospección. Lo único que dijo Say es que para adquirir bienes primero es necesario producir, lo cual me parece bastante razonable. Ahora, ciertamente, cuesta, después de esto, un poco menos creer que Keynes pudiese haber llegado a copiar a Bernather. De todos modos, independientemente de esto, su influencia en él y en otros autores de gran renombre es clara y notoria, aunque el propio Bernather fue bastante crítico posteriormente con el keynesianismo. En cualquier caso, Bernather fue un economista atípico, cuya mayor virtud fue precisamente su independencia. Su carácter heterodoxo nació de una mirada libre, capaz de aplicar ese rigor de la física a la dinámica de lo social, para alumbrar conceptos que yo creo que aún siguen sorprendiéndonos hoy en día por su vigencia. Desde la teoría de las disponibilidades de la que hablábamos y de la que tantos y tantos bebieron, hasta su disección del ciclo económico y sus críticas al sistema financiero, pasando por sus estudios del interés, que tanto interés me suscitan a mí. Fue un hombre de acción que se atrevió a pensar a contracorriente, recordándonos que la economía, si quiere ser útil, debe ser una ciencia viva que evolucione al ritmo de la acción humana. Y para terminar, y tal como reconocen John Kay y Marvin King en su libro Incertidumbre Radical, que ha sido recientemente traducido al castellano, la crisis de 2007-2008 representó un fracaso en el análisis económico y de la política económica. Sin embargo, a pesar de reconocer la gravedad y el coste de la crisis, los economistas hemos mostrado una reticencia general a aceptar que quizá el marco intelectual necesite una revisión.
Yo estoy de acuerdo y creo que es tiempo de hacer autocrítica y para ello la historia del pensamiento económico es una herramienta imprescindible. Y es que efectivamente cabe extraer verdades valiosas sobre el conocimiento de la economía no solo en los últimos números de las revistas científicas, que también, sino también en los textos de pensadores económicos hace tiempo fallecidos. Y echando la vista atrás, quizá podemos darnos cuenta de que el capital no es homogéneo y de que quizá ahí radiquen nuestros problemas macroeconómicos, que están ocultos entre agregados gruesos y funciones que realmente no existen. Podemos darnos cuenta de que no hemos sabido diferenciar entre riesgo e incertidumbre, de que el mercado es un proceso dinámico de cooperación y no una concatenación de equilibrios maximizadores que nunca llegan, de que la información no está dada y de que las matemáticas y la econometría, que son útiles, no todo lo valen, de la importancia olvidada del tipo de interés, como el precio más importante de todos, y de los efectos que causan realmente sus distorsiones. Y en definitiva vale la pena quizá plantearse si no elegimos a los mesías equivocados y si no habrá en von Baber, o en Wicksell, o en Bernácer, o en los escolásticos salmantinos, enseñanzas que nos ayuden a reconducir nuestra ciencia, la nuestra, que quizá una y otra vez se empeña a veces en dar palos de ciego persiguiendo a sus hermanas mayores las ciencias naturales. Quizá convendría dar algún paso atrás para poder volver a la senda adecuada. Pero estoy seguro de que lo vamos a conseguir, porque los autores antiguos, incluidos nuestros maestros desde Vitoria a Bernácer, no solo son pioneros, como dijimos al comienzo de la charla, no solo nos pueden aportar hoy también nuevas enseñanzas, sino que también son un ejemplo para los jóvenes y los no tan jóvenes de lo que podemos llegar a ser. Y por eso es fundamental reivindicar a los maestros, como maravillosamente hace esta universidad con Germán Bernácer, y que estos chicos que hoy recibís vuestro premio no veáis en él, en Bernácer, solo un busto de mármol o el nombre de un edificio, sino un espejo en el que podéis miraros. Y que en las paredes de la facultad, algo que me llamó la atención desde que llegué, estén impresas las enseñanzas de Bernácer es un ejemplo claro de lo que digo, porque honrando y enseñando el legado del célebre alicantino, también impulsamos a los jóvenes a que sigan sus pasos y a que se atrevan a ir más allá, como hacía Bernácer, a que crean que pueden cambiar de verdad las cosas y mejorar el mundo en el que vivimos a partir de la economía. A que se atrevan, en definitiva, a protagonizar un cambio de paradigma, a devolver a la economía al camino correcto, a idear algo que nadie antes ideó, o simplemente a daros cuenta de un error evidente que a nosotros pues, se nos había pasado por alto y tratar de corregirlo. Y tratar de corregirlo con todas vuestras fuerzas, vuestras energías y así avanzar en la buena dirección. Y yo creo que quizá esta sea la lección más importante de todos estos maestros y la que yo puedo daros. Así que muchas gracias y enhorabuena.